Buenas, buenas, sean todos bienvenidos a un nuevo Alón, este Alón número 31, donde vamos a estar hablando de la fecha 2 del Super Mundial de Clubes, donde hay muchas noticias. Tuvimos, bueno, estos 3 días aproximadamente, cuatro días, donde tuvimos una serie de partidos en los que hubo sorpresas, voy a decir así. Y bueno, vamos a pasar a comentar rápido. Como saben, esta fecha 2 prácticamente les daba a la mayoría la ventaja de ya tener un pie adentro, ¿no? De lo que sería la próxima instancia. Así que bueno, hablar en principio del partido que se nos dio el sábado, donde tuvimos un Palmeiras ganándole al Ali, que bueno, como saben, yo sigo hace bastante en Egipto, donde bueno, por así decirlo, rindió mal todo el equipo, bajos rendimientos. El muchacho este Trezeguet no ve la pelota. Después jugadores como Ali, Darí, Fatih, muchos de esos jugadores no rindieron, la verdad, y se nota que el nivel del Palmeiras volvió a subir y que el nivel de África no es bueno, no es bueno el nivel de África, pero bueno, son cosas que pueden pasar. Lo único quizá que le puedo destacar al Al-Ahly es que el primer tiempo por lo menos nos fuimos sin goles y bueno, ya el segundo tiempo, ahí en los 59 aparece este muchacho López con asistencia de Mauricio, nos mete el gol y, y bueno, después en contra, como decía, de Ali también hubo un gol, así que la verdad que mal. Tuvieron casi toda la tenencia de pelota ellos. Ellos le pegaron más veces. Bueno, yo diría que en el segundo tiempo quizá se sentía como que nosotros tuvimos más o intentamos tener más la posición de pelota, pero fue en vano. La verdad que lo importante, como siempre digo, son los goles. Así que tiene que pasar un milagro, que es ganarle al Porto la próxima fecha y que quizá que el Inter Miami le gana al Palmeiras, o bueno, ver cómo estamos, porque encima de eso, ahora voy a pasar a comentar lo que fue el siguiente partido, todo esto hablando del grupo A, ¿no? Que fue justamente el Inter Miami contra el Porto, que increíblemente, el Inter Miami le ganó al Porto 2-1, algo que yo no esperaba para nada, algo que me tomó muy por sorpresa, y en un partido donde el primer tiempo tuvimos, bueno, un penal cobrado al Porto. Es increíble que la única manera en que el Porto metió un gol es de penal, donde Agueroa termina convirtiendo, y después tenemos a Varela con el palo ese que no pudo meterlo, y ya en el segundo tiempo fue como que fue un cambio total, un cambio de chip. Fue como que los jugadores se despertaron completamente. Y ahí, con asistencia de Chelo Weigan, termina apareciendo Segovia para poner el 1-1 a los 47. Y a los 54 aparece Messi con un pedazo de gol bestial. Que bueno, qué decir, ¿no? Todo el resto del partido, el Porto no encontró el gol, no encontró el gol. Todo ese segundo tiempo, ni Veiga, ni Borges, no sé, ni Gómez, ni Otavio, ni Moura. Bueno, Otavio entró a lo último, ¿no? Pero se entiende a lo que voy, que el equipo está, o sea, realmente está, nada, está mal. Y justamente que mi hermano siga al Porto, entiende que el Porto viene de las peores temporadas que tuvo hace mucho tiempo, donde tuvo cuatro competencias y ninguna de las cuatro competencias salió campeón. Entonces habla del nivel del Porto y lo mal que está, que hasta el Inter Miami le gana, ¿no? Nada, es increíble, y esto, bueno, abre mucho más la posibilidad al Al-Ahly de ahora como que se empareje un poco más, ¿no? El grupo, pero bueno, no sabemos la verdad, porque
Yo confío en el Al-Ahly, pero no, esto puede deparar en cualquier cosa. Vamos con el grupo B, grupo E, donde tuvimos al Atlético Madrid ganándole 3-1 al Seattle Sounders. Creo que después del papelón que había pasado con el PSG, era algo de lo que podía, podía jugársela, ¿no? El Atlético Madrid. Así que bueno, tenemos esta victoria. Y bueno, prácticamente un primer tiempo donde tuvimos el palo de Julián Álvarez ahí por los 10 minutos. Después tuvimos el gol de Barrios al minuto, a los 11 minutos ahí, con asistencia de Cholo, el Cholito Simeone. Y, y bueno, el primer tiempo de Paul ahí se mandó una cagadita, le sacó una amarilla. Y después del segundo tiempo fue lo más interesante de todo el partido, donde ahí tenemos otro palo de Llorente a los 47. Y después, en ese mismo momento, viene el gol de Witzel en esos 47 con asistencia de Nomand. A los 50 aparece Rusnak como para dar ese pequeño suspiro, vamos a decir, al Seattle Sounders y ponerse solamente a uno de diferencia. Bueno, no sirvió mucho porque a los 5 minutos, en esos 55 minutos, aparece Barrios y termina prácticamente congelando el partido en un 3-1, donde por más que después se sentía como que lo iba a buscar el Seattle Sounders, no pudo hacer la verdad nada más. Hablar de que Julián Álvarez tuvo otro palo más también a los 61 y no se le dio el gol, no se le dio el gol. El nivel de Julián Álvarez bajó bastante, creo que después de esa Copa América que tuvo con Argentina, donde bueno, también el nivel no fue el máximo. Esta temporada bajó mucho. Y bueno, también lo tuvimos ahí a Correa que entró, tampoco pudo meter gol. Y después, bueno, lo sacaron a Julián Álvarez y lo metieron lo último a Molina por las dudas, ¿no? El Cholo se anticipó de que no sea cosa. Eh, Así que bueno, prácticamente fue mucho toqueteo del Atlético Madrid. Y bueno, nada que decir de este grupo B, más que teníamos el enfrentamiento y acá tenemos otra gran sorpresa. Teníamos al campeón de la Champions actualmente contra al Botafogo, el último campeón de la Libertadores. Esto fue medir todos los cañones a ver quién es el mejor del mundo, ¿no? Porque esto va a ser en un futuro, bueno, es verdad que ya no, sabiendo que el Botafogo en la última, esto es lo raro, ¿no? La última Copa Intercontinental que se jugó, en la Copa esa que se jugó, lo que sería la Interamericana, que se llamó Copa Challenge, entre Pachuca y justamente el Botafogo, la termina ganando el Pachuca, recordemos, y el Pachuca termina jugando contra el Real Madrid, la final de la Intercontinental. Entonces, Botafogo venía de eso, después venía también, además de no irle tan bien en el Brasileirao, perdón, sí, en el Brasileirao le fue bien, de no irle bien la Copa de Brasil, y ahora que tuvo la posibilidad de salir campeón de la Recopa, tampoco y pierde contra Racing. Entonces, son bastantes malas rachas en el tiempo, en poco tiempo, y no parecía la verdad que este partido fuera. Este partido yo pensé que lo iba a golear el Botafogo. Y no, perdón, el PSG. Y no, la verdad que aparece a los 36 del primer tiempo Jesús con asistencia de Sabarino para poner el 1-0, algo que sorprendió creo a la mayoría. Y en el segundo tiempo, la verdad, Luis Enrique no supo qué hacer. No supo qué hacer. Y eso que la posesión de pelota la pudieron tener ellos, el toqueteo lo tuvieron ellos. Pero Botafogo fue contundente y descolocó completamente al mejor equipo de Europa de hoy en día. Y posiblemente el mejor del mundo, ¿no? Porque, o eso se suponía. Donde, bueno, no rindió ni Mayulu, ni Teo Hernández, ni Gonzalo Ramos, ni Emery, ni Doué, no sé, por hablar, hay muchos jugadores que no rindieron, realmente no rindieron, Pacho tampoco, Hakimi, la verdad, increíble, es increíble. Cuando decía, perdón, Teo Hernández, no, Lucas Hernández, que no rindieron, y bueno, Donnarumma se comió el gol, así que es increíble. Y bueno, ya con esto Botafogo, lo increíble con todo esto es que Botafogo ya se asegura prácticamente estar en la próxima, porque tendría que golear para estar el Atlético Madrid,
se tendrían que dar unos resultados, pero prácticamente Botafogo ganó los dos partidos, lo que quiere decir que Botafogo ya está clasificado. Es increíble, pero ahora solamente se define entre PSG y Atlético de Madrid, que obviamente, o a menos que tengamos una sorpresa de Seattle Sonder, dudo, PSG se lo va a llevar. Además Botafogo por posiblemente le empate el partido Atlético Palmeiras o termine en 0-0 y nada más, así que nada, es increíble lo mal que están jugando los equipos europeos. Pensemos por lo menos en este día jueves de 19 de junio, ¿no? Es como digo, el Porto mal, el Atlético Madrid, bueno, ahí rindiendo apenas, y el PSG mal. Bueno, y todavía nos espera el grupo C y el grupo D del día viernes 20 de junio que se jugó, donde tenemos al Benfica goleando al Auckland City, algo que yo quiero poner como algo que objetivamente no me gustó, es esto del clima. Estoy cansado del clima y me imagino en el mundial que pase esto, va a ser un quilombo tremendo, porque es prácticamente después de, no sé, de 2 horas que vuelva un partido. Y los jugadores ya están están fríos, es todo un tema, la verdad. Así que bueno, qué decir. En principio que hubo un palo de Pablís ahí a los 24, después Di María de penal ahí a los 45 más 8, termina metiendo el gol de penal, entonces ahí es como que se liberó la cancha y bueno, después ya vendría lo que fue después de toda la turbulencia, todo el problema, vendría siendo la goleada, arranca en el segundo tiempo del Benfica, donde tenemos a Pavlidis con asistencia de Cocu a los 53. Tenemos a Sánchez con asistencia de Otamendi en los 63. La verdad que fue un lindo gol. Y ya era como un partido de entrenamiento, ¿no? Después Rego que pegó en el palo ahí a los 75. Después tenemos a Barreiro que termina convirtiendo ese que sería el 4, sí, el 4-0, con asistencia de Pavlidis a los 76, y a los 2 minutos, ahí a los 78, Barreiro vuelve a convertir con asistencia de Gouveia. Es terrible, y lleva 5-0, y bueno, para poner la cerecita del pastel aparece el Fideo Di María a los 98, y bueno, termina convirtiendo un gol de penal. Era algo obvio, pero la verdad que está bueno porque ya prácticamente con el partido empatado con Boca y con ganado, ya tenemos 4 puntos y bueno, el que está puntero, y ahora voy a pasar justamente a eso, es el Bayern, ¿no? El Bayern, y hablar justamente de Boca, qué tema Boca, que esto es lo más raro y lo más increíble. Tenemos a los 9. Va a aclarar y decir que Boca formó con un equipo Marchesín que bueno, no la verdad que la defensa lo dejó tirado a Marchesín. Bueno, Advíncula que la verdad hoy intentó jugar un partido. Di Lolo que bueno, la verdad que fue uno de los que no rindió bien. Después está Costa que también. Después está Blanco, que bueno, Blanco la verdad es increíble lo que jugó Blanco. Yo no puedo creer lo que jugó Blanco. Hoy me sorprendió mucho. Después tenemos a Belmonte que bueno, también jugó. Bataglia que la pisó dentro de todo. Es increíble hablar de un partido de Boca y que no haya jugado tan mal Boca. La verdad es rarísimo. Esto que estoy haciendo es rarísimo. Tengo que literalmente, no sé, va a llover. Si jugó tan bien, entre comillas, Boca, ¿no? Pero bueno, le jugó al Bayern Múnich. Después tenemos a Zenón, que tampoco jugó mal. Palacios, que sí, jugó horrible. Palacios siempre juega mal. Después tenemos a Velasco, que fue lo mejor. Velasco fue lo mejor de la cancha. Y lo tenemos al goleador ahí, ¿no? Aclarar que el Bayern Múnich no se guardó jugadores. Fue con Neuer, fue con Taf, fue con Leimer, fue con Goretzka, fue con Kimmich, fue con Olise, fue con Gnabry, fue con Koeman, y fue con Kane. Fue con todo, el Bayern fue con todo. Sin embargo, bueno, no es pretexto para el tiempo que se pasa en Boca, ¿no?
Así que como estaba diciendo, en los 9 minutos tenemos el gol de Olise anulado. Después tenemos Rojo siendo rojo y haciendo cagadas como siempre a los 14 minutos. Después tenemos a Kane que nos mete el gol con asistencia de Olise a los 18. Y ahí yo pensé que prácticamente se venía la goleada del Bayern. No pasó así. A Advíncula le terminan sacando una amarilla por ser Advíncula como siempre en los 36 minutos. Después también a Goretzka le sacan amarilla, algo que me pareció curioso. Ya terminando el primer tiempo. Y bueno, nos íbamos 1-0 y yo dije en el segundo tiempo, nada, a rezar de que no nos golee el Bayern, ¿no? Creo que esa era la meta de este Boca. Pero bueno, para mi sorpresa, terminan sacando a Goretzka y a Gnabry. ¿Pero para qué? Para que entre Musiala y bueno, el otro chico, Pavlovic. Así que el cambio que creo que ayudó a refrescar al equipo fue sacarlo a Zenón y ponerlo a Braida. Y se viene el gol que yo no lo podía creer, creo que me quedé muy sorprendido porque con asistencia de Velasco, que bueno, fue una locura, Merentiel terminó convirtiéndole un gol a Neuer y yo sin creerlo, la verdad que sin creer lo que estaba viendo. Y, y fue una locura y se sentía eso que volvía, ¿no? La mítica de Boca. Yo no puedo creer que le metimos un gol al Bayern, por así decirlo, sabiendo el hoy en día en Boca. Históricamente en Boca debería ser nada, así un partido de Boca históricamente, ¿no? Empatarle al Bayern, intentar ganarlo. Como aquella Intercontinental del 2001 que bueno, unas cosas no se terminaron dando. Pero con ya esto Company no sabía qué hacer. Literalmente lo sacó a Coman, lo metió a Sané, lo sacó a Guerreiro y lo metió Upamecano. Eh, Después parecía como que el partido del Bayern iba y estaba al caer el gol del Bayern, pero Boca se mantenía. Por más que intentaba hacer las cosas bien, no le salían, se mantenía. Pero bueno, esto es algo típico en Boca. Típico en Boca, sale Belmonte, sale Palacios, entra Alarcón, entra Jiménez, Di Lolo le sacan amarilla, sacan a Merentiel, algo que para mí se tenía que haber quedado. Creo que ahí Russo no... Pasa que a Russo no se le puede decir nada. Ese es el problema y esa es la canallada de esta dirigencia, ¿no? De meter a una persona que prácticamente no se la puede criticar, como Russo. Sacan a Merentiel, sacan a Velasco y meten a Ceballos y a Sarachi. ¿Para qué? Ahí fue donde estuvo el error. Sacan a Musiala y entra Müller a los 82. Bueno, quedaban 8 minutos para resistir más lo que agreguen. Bueno, no duramos 2 minutos más porque a los 84 Olise termina convirtiendo el gol con asistencia de Kane y pasó lo obvio que bueno, por lo menos fuimos felices mientras duró ese segundo tiempo, ¿no? Que fue el 2-1 del Bayern a Boca y bueno, con esto el Bayern ya está clasificado o bueno, hay que ver qué pasa en los siguientes partidos. No, sí, prácticamente sí, ya está clasificado. Y ahora quedará entre Boca y Benfica a ver cómo definimos esto. Y bueno, otra de las sorpresas que me tuve que comer para mal es la derrota del Chelsea, que bueno, sabiendo que ganamos Conference y que la temporada no fue de las mejores, que se intentó por lo menos, bueno, perdimos 3-1 contra el Flamengo. Hablar de que en el primer tiempo Pedro Neto a los 13 minutos convirtió el gol. Creo que fue de lo mejorcito Pedro Neto, también está Caicedo ahí, pero en segundo tiempo se desmoronó todo. Enrique metió un gol con asistencia de Plata. Fue un buen cambio ese que tuvo ahí en los 56 minutos por Arrascaeta. Arrascaeta no estaba rindiendo, entonces prácticamente la idea fue, bueno, es el momento para el cambio y bueno, sirvió. Era lo que tenía en mente también Felipe Luis, ¿no? Que recordemos que es quien los dirige. Una idea bastante clara, no rinde uno, metes al otro rápido y bueno, metió a Enrique y Enrique ahí a los minutos, al 62, termina convirtiendo el gol.
Qué decir, Delap no rindió, Rhys James me duele decirlo pero tampoco rindió. Y entraron Lavia y Jackson. ¿Para qué? Primero, por decir que Enrique dio la asistencia para Danilo a los 65 minutos. Vean lo importante que es Enrique, o fue Enrique por lo menos en este partido. Y después tenemos a Jackson cometiendo falta y lo echan con una roja. Un desastre. Ese tipo es un desastre, la verdad. Después tenemos ahí en los 82, en el tiempo de refresco, lo sacan a Gerson, a Wesley, meten a Varela y a Jan. Y por nuestro lado a Enzo Fernández y a Palmer, que rindieron mal. Y lo meten a Madueque y a Gubi. Así que, bueno, nada, Jan, ven esto lo importante, ven que un jugador, cuando un entrenador tiene la visión de un jugador, que Jan lo metió y al minuto metió un gol con asistencia de Plata que se jugó un partidazo también. eh, esa es la visión de un entrenador. Y bueno, yo no lo quiero criticar a Maresca, perdón, pero no, este partido no lo vio por lo menos. Pero bueno, son cosas que pasan en el equipo que a mí siempre los jugadores no me terminan de convencer de Chelsea. Bueno, después hablar de este cruce que teníamos por el otro lado, que era Los Ángeles y Esperanza Tunis, posiblemente uno de los partidos menos vistos de este Super Mundial de Clubes, pero tenías dos continentes distintos. Tenías América contra África, ¿no? Bueno, América del Norte contra África. Primer tiempo aburrido, y el segundo partido, lo único del primer tiempo fue el palo de Rodríguez, el muchacho de Esperance. Y después en el segundo tiempo recién hubo que esperar hasta los 70 minutos para el gol de Belaili, de Esperance Tunis, para que terminen ganando el partido. Hablar también de que Genichi pegó en el palo justamente, y no pudo meter el segundo, y que tuvo a lo último Los Ángeles la oportunidad de meter el gol de penal, pero Boanga terminó errando. Y bueno, Beside, la verdad, o Said, el arquero de Esperanza de Tunis, le da literalmente esperanza a Tunis. Así que bueno, prácticamente es eso. Fue el día viernes 20 de junio. Vamos a pasar a los últimos 2 días. Día sábado 21 de junio, donde teníamos por un lado el cruce del grupo E, donde estaba la gallina que se tuvo que medir justamente contra Monterrey, mi equipo allá en México. Y decir que estoy orgulloso del Monterrey, orgullosísimo del Monterrey, porque le terminamos empatando 0-0. Un partido aburrido, la realidad es que es aburrido, pero sabiendo de que estos siempre les dan penales, le dan todo. La verdad que es enorme, y sabiendo también que cuando no gana Boca, también la vereda enfrente, lo mejor es que no gane, ¿no? Para que evitar cargadas y todo eso. Así que empatamos contra la gallina, lo que quiere decir que ahora Monterrey está a un pasito, para mí ya clasificado, pero no lo quiero mufar, porque el Inter tiene que golear, necesito que el Inter golee a la gallina. Y hablar justamente del Inter, que el Inter la tuvo difícil contra el Urawa Reds Diamonds, donde no rindió bien el Inter, la realidad es esa, donde del primer tiempo le estaba ganando a los 11 minutos con el gol de Watanabe y asistencia de Kaneko, el Urawa Reds al Inter. Y tenemos, bueno, a Martínez prácticamente con un palo a los 19 minutos, y un primer tiempo que se extendió hasta el segundo tiempo. Y recién miren esto, escuchen esto, a los 78 fue, o sea, tuvo que pasar, pero imagínense la cantidad de tiempo para que recién Lautaro meta el gol con asistencia de Varela. Y bueno, quizá también ayudó un poco el sacar a Slani y a Di Marco, ¿no? Que no estaban rindiendo bien, y meter a Bastoni y a Carboni, que quizá le dieron esa frescura al equipo, donde bueno, se nota que se está reconstruyendo mucho el Inter, y que quedó golpeado por la salida sobre todo del entrenador, ¿no? Que parece que siempre me lo destaca, bueno, un hincha del Inter como mi hermano, que me dice que este Inter
es con este entrenador está totalmente distinto, ¿no? Y hay que ver qué hace. Y bueno, y después tenemos el gol de Carboni, por eso digo lo importante que fue el cambio de Carboni, donde tenemos la asistencia de Espósito. Espósito también fue un cambio que se hizo en el segundo tiempo, donde bueno, tenemos esta asistencia, este gol a los 92, ahí agónico, y que bueno, ya al Inter prácticamente le da ese pie a golear, ¿no? A golear a la gallina. El tema es que es un grupo que bueno, quedó muy parejo, ¿no? Sacando Urawa Red Diamonds, ¿no? Pero el resto quedó muy parejísimo, entonces hay que ver qué pasa. El Inter teniendo esos 4 puntos y bueno, tanto la gallina como Monterrey teniendo 2 y 2, ¿no? Bueno, por un lado eso, por el otro ir al otro grupo donde estaba el Mamelodi Sundowns y el Borussia Dortmund, que dieron un partidazo, sobre todo en el primer tiempo donde bueno, llegó ahí el gol de Ribeiro con asistencia de Mateus, del Mamelodi. Y entonces ahí, ojo, uno decía no sea cosa que el Borussia Dortmund se haya dormido. Y a los 16 llega el gol de Enmecha, que bueno, prácticamente empezaba a crecer la imagen del Borussia, y a los 34 tuvo que pasar un poco de tiempo. Guirassy, que bueno, este jugador que creo que el Borussia Dortmund es de los jugadores más destacados que tiene, ¿no? Con asistencia de Brandt convierte 2-0, y al último minuto del primer tiempo, a estos 45 más 1, Bellingham, el hermano Bellingham, termina apareciendo para poner este 3-1 en el primer tiempo. Entonces en el segundo tiempo uno esperaba o el Mamelodi Sundowns se despierta o lo pasa por arriba del Borussia. Bueno, tenemos el palo a los 57 de Mokoena, el gol en contra de Mudau. La verdad que ahí, bueno, creo que un error bastante grosero, si se quisiera decir, del muchacho del Mamelodi, para que ya esté 4-1 el partido. Entonces prácticamente ya está irremontable, ¿no? Después tenemos a Reiners, que a los 62 intentó, no pudo, y después sí pudo, metiendo el 4-2. Y después tenemos recién a los 90 este 4-3 de la mano de Motiva, con asistencia de Letlaclu, creo que es. Así que nada, hablar que creo que de lo mejorcito pudo haber sido Guirassy de la cancha. Guirassy, y bueno, los arqueros se olvidaron las manos, hay que decir. Kobel y Williams, la verdad que estuvieron flojos, así como la defensa, ¿no? Y por el otro lado tenemos al Fluminense, que también avanza a pasos agigantados, y le ganó 4-2 al Ulsa Hyundai, donde bueno, el primer tiempo estuvo muy movido porque tuvimos a los 27 el gol de Arias por parte del Fluminense, y después los dos goles que llegaron de sorpresa a los 37 de Lee con asistencia de Won Sang, y a los 45 más 3 Won Sang con asistencia de Lee. La verdad, una dupla que se entiende muy bien. Y bueno, con este 2-1 toda la gente estaba con ojo, no sea cosa que... Pero bueno, no fue así. Se nota que los cambios también vinieron muy bien. Ahí lo sacan a Martinelli, lo mete a Nonato. Nonato a los 66 termina convirtiendo el gol. Y después tenemos al muchacho a Freites, con asistencia de Cano, para, bueno, emparejar, más que emparejar las cosas, dar este golpe de realidad al Ulsa Hyundai de un 3-2, ¿no? Un 3-2 que ya se veía que podía venir un gol más. Le costó el Fluminense, que le costó. Pero bueno, vino el gol de Keno, por eso digo que sirven los cambios. En este segundo tiempo sirvió meter a Keno con asistencia de Arias. Así que prácticamente tenemos este 4-2, donde perfila muy bien, pero muy bien al Fluminense y al Borussia Dortmund como prácticamente ya clasificados, ¿no?
hay que ver qué pasa con Mamelodi Sundowns, perdón. Y bueno, nada más. Bueno, vamos al último día donde voy a hablar rápido del partido de la Juventus, donde la Juventus goleó prácticamente. La Juventus que bueno, con gol en contra de Botouli, si mal no recuerdo, sí, Botouli, eh, y después con el gol de Gildis, con asistencia de Cambiaso, estaba 2-0, y recién a los 25 Lorch, con asistencia de Amrabat, que la verdad ama a este equipo, al Wydad Casablanca, termina con un 2-1 en el primer tiempo. Después, Cambiaso con un palo del travesaño a los 57. Gildis con asistencia de Kolo Muani a los 69. Convierte este 3-1. Y queda un gol más que fue recién a lo último, que fue Blajovic que entró a los 73 y termina a los 94 convirtiendo un gol de penal, prácticamente para sentenciar esto y ya dar por asumida que la Juventus ya está, así como el Manchester City, quien también pasamos a comentar, que pasó en ese primer tiempo, con Gundogan a los 8 minutos, con Echeverri a los 27, que Echeverri metió un gol, esto para la gente que sigue del City en Argentina, estará contenta. Y después Haaland de penal, que volvió a aparecer después de tanto tiempo, a los 45 más 5, para este 3-0 del primer tiempo, que se iba a incrementar el doble al segundo tiempo, donde recién igual al final, a los 73, ya pasando la mitad de hora, teníamos a Gundogan con asistencia de Silva, después teníamos a Bob, que entró también en el segundo tiempo, con asistencia de Hernández, y teníamos a Cherki con su gol, con asistencia de Haaland a los 89. Así que con esto, y con un gran partido de Cherki, Manchester City le gana al papá de la gallina, al Alain. Recordemos 2018 cuando les ganaron. Y bueno, los últimos dos partidos, comentar que estoy orgulloso, a pesar de que haya sido un empate, del desempeño del Al Hilal, que empatamos 0-0 contra el Red Bull Salzburgo, sabiendo que hoy en día, y bueno, casi siempre, la Liga Europea es mucho más que la Liga Asiática. Me gusta estas cosas de reafirmar que la Liga Asiática, y sobre todo hablar del mejor equipo de Asia, el Al Hilal, no se quedó con las manos vacías y se llevó un punto, en este partido, ¿no? Donde, bueno, para destacar de los jugadores, quiero destacar a Joao Cancelo, a Tambacti, a Koulibaly, a Lodi, a Renato Lodi, a Neves, a Lautari, a Malcolm, a Sergej, a Lautari, a Dausari y a Leonardo, que la verdad, un aplauso, ¿no? Un aplauso para ellos, así como a Bono. La verdad que muy bien la verdad el desempeño del equipo y el partido también. Así que con esto, por lo menos, el Al Hilal ya tiene 2 puntos y hay que ver ganar el próximo partido contra el Pachuca. El partido posiblemente más difícil que estoy pensando que nos puede tocar, porque ya pasó Real Madrid, que era el más difícil, y le empatamos, así que el Pachuca, y que Real Madrid por favor golee al Salzburgo. Necesitamos eso. Bueno, hablando del Real Madrid, vamos al plato fuerte, que fue el Real Madrid volviendo a ganar con un poco de dudas por momentos, pero bueno. ¿Por qué? Tenemos a Asensio, que se fue expulsado a los 7 minutos. La verdad es un... El tipo no digo que no tiene que jugar más, pero no lo quiero ver en el club. La verdad no me genera algo bueno verlo en el club. Así que me gustaría que ya no esté, y sobre todo con esto que es vergonzoso, la verdad. Le tiene que pedir perdón a los hinchas de Real Madrid. Sobre todo la temporada mala que tuvo, y hacer también esto es para mí la gota que colma el vaso. Pero bueno, es lo que yo pienso.
A los 35 tenemos el gol de Bellingham, volvió Bellingham con asistencia de García. Fran García, que estuvo muy pillo y muy bien, ya que dio la asistencia también a Güler a los 43 para este 2-0 en el primer tiempo. Y bueno, en el segundo tiempo la verdad que estuvo un poco, vamos a decir, un poco parado el partido. Recién Valverde a los 70 termina apareciendo con asistencia de Díaz. Díaz que lo metieron por Fran García justamente en los 46 de este segundo tiempo. Y para el descuento, algo que no me gustó a mí, el gol de Montiel con asistencia de López de parte del Pachuca. Así que nada, solamente decir que no me convence, la verdad no me convence. Gonzalo Ramos no apareció, me extrañó un poco eso, pero bueno, ya está, son cosas que hay que pulir. Valverde no estuvo tan mal. Vinicius sigue sin aparecer. Realmente Vinicius es preocupante lo de esta temporada del muchacho. Y también está rindiendo como si estuviera en Brasil, ¿no? Pienso mucho en eso, pienso en Vinicius y pienso en lo mal que rindió en Brasil. No solo esta temporada, sino prácticamente siempre de su estadía en Brasil, ¿no? Lo mal que rindió. Y bueno, por más que haya metido ese gol, ese último gol que fue, bueno, un gol bastante conveniente, ¿no? Y después hablar de lo mejorcito Fran García, por más que estuvo jugando Huxen, no me terminó igual tanto de convencer. Asensio es un desastre. Trent no estuvo tan mal. Y bueno, tenemos a Tchouaméni que ahí anda. Y bueno, Bellingham que sí rindió y Güler también, Arda Güler. Así que bueno, decir esto de que bueno, el Real Madrid ya con esto tiene 4 puntos, así que no hay que fracasar, hay que mantenerse con la cabeza en alto y ganar, ¿no? Ganar. El Real Madrid, si no llega a ganar este Mundial de Clubes, lo va a dejar muy mal parado porque es el club más grande de la historia y al ser el primer Super Mundial de Clubes lo tenemos que ganar, demostrando justamente que somos el más grande del mundo y de la historia, ¿no? Que bueno, lo de la historia ya lo sabemos, pero lo del más grande en este momento, bueno. Por otro lado, decir del Pachuca que el Pachuca no está ganando ningún partido, así que eso quizá me da esperanza de que el Al Hilal por lo menos le saque un empate, ¿no? Pero ojalá se dé todo. Así que bueno, para la próxima tenemos algunos cruces en los que ahora les paso a comentar. Donde bueno, tenemos por un lado al Porto contra el Al-Ahly, que yo espero, cruzo los dedos, es algo muy complicado, pero el Al-Ahly va a ganar y vamos a clasificar. Después que el Inter Miami contra el Palmeiras va a ganar el Inter Miami. Y bueno, ahí el Palmeiras yo creo que no va a poder. Después el grupo B, siento que el PSG le va a ganar rápido al Seattle Sounders, no le va a ser inconveniente. Y el Atlético Madrid va a empatar, como decía, con el Botafogo. Botafogo ya clasificado, muchos problemas no va a tener. Después hablar de grupo C, que el grupo C siento que el Benfica tiene un partido difícil con Bayern Múnich. Pensemos que históricamente el Benfica nunca le ganó al Bayern Múnich y bueno, siempre fueron resultados desastrosos. Así que voy a poner el empate, voy a jugar acá sí, no voy a jugar objetivamente, voy a jugar subjetivamente. Después Boca le va a ganar fácil al Auckland. Acordémonos que así como dijo Russo, es un equipo amateur. Después el Chelsea le va a ganar al Esperance de Tunis. Espero que no hagamos desastre, lo único que espero. El Flamengo siento que le va a ganar fácil a Los Ángeles FC. Eso bueno, por el grupo D. Después yendo a los otros grupos. Tenemos al grupo de Borussia Dortmund, donde siento que el Borussia Dortmund contra el Ulsa le va a ganar el Borussia Dortmund fácil. Siento que Fluminense va a empatar con Mamelodi, viendo cómo viene el Mamelodi. Y yendo al grupo F, el Inter, siento que va a ganar el Inter va a golear, ojalá, contra Río Ave. Y bueno, Monterrey le tenemos que ganar a Urawa Red Diamonds, que creo que como digo, les ganaron todos, así que si no llegamos a ganarle,
no vuelvan, no vuelvan. Entiendo que todo el rendimiento que están dando es el mejor, pero no vuelvan. Y bueno, y por último, la Juventus, que para mí va a empatar contra el Manchester City, un partido que no van a querer dejar mucho porque ya están los dos clasificados. Siento que el Wydad Casablanca le va a ganar al Al Ain, o sea, el papá de Río Ave, de la gallina. Y Al Hilal va a ganar al Pachuca, esperemos, cruzo los dedos con esta racha negativa que tiene el Pachuca. Y el Salzburgo va a perder contra el Real Madrid, que ojalá el Real Madrid gole. Nada. Sean felices, sigan viendo fútbol. Esto fue la fecha 2 del Super Mundial de Clubes. Y bueno, esperemos que nos traiga cosas buenas este Super Mundial y que nada. Sean felices, vivan la vida y se los quiere, como las futuras generaciones. Bye, girl.